Dad gloria eterna a Cristo el Salvador. ¿Qué tal? ¿Estamos listos para eso? Hacerlo por toda la eternidad, darle la gloria a nuestro Señor. Para mí es un gran gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Después de todo, son mi familia en el Señor y bueno, eso hace cada domingo muy especial. Y el día de hoy vamos a continuar con una serie que se llama Navidad en nuestra casa. Es una serie, creo yo, muy significante porque estamos siendo retados a celebrar la Navidad de una manera que glorifique al Señor. No toda la gente que celebra Navidad lo hace con eso en mente, con glorificar al Señor, y es lo que nosotros queremos hacer. Como sabemos, en nuestra sociedad la Navidad es una celebración cultural y hasta cierto punto religiosa, en la que las personas se reúnen, las familias se reúnen, las amistades hacen actividades divertidas, se dan regalos los unos a los otros y comen mucha comida. Bueno, no todos, pero algunos sí, culpable de eso. Pero creo que nosotros como cristianos celebramos muchísimo más que ello. La Navidad para nosotros es la oportunidad de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y tomamos esta festividad, tomamos este día, lo apartamos como una oportunidad, y no solamente el día, sino la etapa, el tiempo de Navidad, lo tomamos como una oportunidad para compartir el amor de Dios con otras personas. Así es de que quiero invitarles a que con eso en mente abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2, mientras leemos el valor de vivir como hijos de luz, la importancia de estar viviendo como hijos de luz. Saben, como creyentes, nosotros deberíamos de ser como estas lucecitas navideñas que anuncian que la temporada navideña ha llegado. De la misma manera como estas luces, nosotros debemos de anunciar el verdadero significado de la Navidad. Deberíamos de compartir con las personas de qué se trató la primera Navidad y el impacto que eso ha hecho en nuestras vidas. Debemos de comunicarle a la gente que Jesucristo, la luz del mundo, entró en las tinieblas, entró en el pecado, pero más específicamente entró en nuestras tinieblas y en nuestro pecado e incredulidad. Porque ahora nosotros, como hijos de luz, nuestro propósito en la vida es hacer brillar la luz de Jesús. Ese es nuestro propósito. Efesios capítulo 5 versículo 8 dice: porque ustedes antes eran oscuridad. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por lo tanto, vivan como hijos de luz. Vivan como hijos de luz. Y este es un mandamiento. No se nos está preguntando, no se nos está diciendo si te parece buena onda o no. Es un mandato. Y como tal, entonces debemos de vivirlo obedeciéndolo. Y si no lo hacemos, entonces no estamos experimentando el verdadero cristianismo. Vamos siendo honestos aquí. No estamos experimentando el verdadero cristianismo si no estamos viviendo como hijos de luz. Y la Navidad es simplemente otro día festivo más. Y lo estamos celebrando en la misma categoría que Halloween y el Día de Acción de Gracias y el Día del Amor y la Amistad. Y ponle, es simplemente otra fecha más. Pero por otro lado, para aquellos que caminan siendo luz, para aquellos que caminan en la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, la Navidad es una ocasión muy especial. Y la Navidad nos provee una gran oportunidad de alumbrar con la luz de nuestro Salvador a nuestras relaciones, a las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, obviamente, no solamente somos llamados a ser hijos de luz en el tiempo de Navidad. Se supone que debemos de vivir como tales cada día de nuestra vida. Ese es el motivo por el que existimos. Esa es la razón por la que existimos. La única manera de lograr esto va a ser al seguir el ejemplo de nuestro Señor. Jesús es la luz del mundo.
Así es que definitivamente podemos aprender de Él. Él dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá que la luz de la vida. Di conmigo: luz de la vida. Eso es lo que tenemos. Ahí lo tienes. Somos luz. Ya no caminamos en oscuridad. Ya no somos oscuridad, ahora somos luz. Y ahora podemos alumbrar con la luz de Jesús a otras personas. Ahora la pregunta es: ¿cómo puedo yo, cómo podemos nosotros alumbrar con la luz de Jesús a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo alumbrar con la luz de Jesús a nuestras relaciones personales? ¿Cómo alumbrar con la luz de Jesús a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros papás, a las personas en nuestro trabajo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, bíblicamente solamente hay una manera para hacer brillar la luz de Jesús. Necesitamos adoptar su mentalidad. Y Pablo lo explica en Filipenses capítulo 2, versículo 5, diciendo: la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. La mentalidad de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. En sus relaciones, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Este pasaje es muy asombroso. Este pasaje es muy maravilloso porque nos provee las respuestas que necesitamos a todas las locuras que experimentamos en nuestras relaciones personales. Yo sé que algunos de nosotros estamos batallando relacionalmente. Y yo sé que tal vez ahorita tu vida se siente como un completo desastre. Porque las personas con las que se supone que deberías de llevarte de lo mejor, te llevas de lo peor. Y ni siquiera estás emocionado, emocionada por Navidad, porque no significa mucho para ti. Porque te sientes solo, te sientes sola. Porque sientes que las personas con las que se debería de celebrar esta ocasión simplemente no están disponibles para celebrar contigo. Pero déjame platicarte en este momento de la peor de las relaciones jamás habidas y por haber. Una relación tan quebrada, una relación tan horrenda entre el hombre y Dios, que es santo. Una relación en la que el hombre odia a Dios y Dios no puede tener ninguna relación con el hombre de pecado. La peor de las relaciones. Pero alguien vino a arreglar esa relación. Tú sabes quién vino a hacerlo, ¿verdad? Jesús lo hizo. Y este es un pasaje muy asombroso porque nos enseña verdades profundas teológicamente, pero también verdades muy prácticas que podemos llevar a nuestra vida diaria. En verdad, estos deberían de ser uno de los pasajes que deberíamos de aprender de memoria. Porque verás, no hay otro lugar en la Biblia en donde podamos ver qué es lo que había en la mente de Cristo.
Hay muchos pasajes en la Biblia que nos describen las acciones de Jesús. Hay muchos pasajes de la Biblia que nos dicen qué es lo que Jesús hizo. Pero lo que tenemos en este pasaje de la Escritura es claridad en cuanto a lo que estaba en la mente del Señor. Tenemos acceso al por qué Jesús hizo lo que hizo, a la razón de por qué Jesús actuó como actuó. Pablo dice, esta es la mentalidad de Jesús, esta es la actitud de Jesús. Piensa en ello por un minuto. Estoy diciendo, esto es algo bien maravilloso, esto es algo bien especial. Algunos de nosotros ya tenemos la historia, ya tenemos la respuesta para esto, porque tal vez no lo hemos escuchado por primera vez, lo hemos escuchado una y otra vez. Verás, déjame preguntarte, y a lo mejor tú tienes ya la respuesta. ¿Qué clase de mentalidad tenía Jesús cuando vino a este mundo? ¿Estarás de acuerdo conmigo que tenía una mentalidad de siervo? ¿O no? ¿Estás de acuerdo conmigo que cuando Jesús vino a este mundo, vino con una mentalidad de siervo o no? Yo lo creo. Jesús vino a servir. Jesús vino a servir. Y si no hubiera venido con esa mentalidad, entonces todavía estuviéramos en nuestros delitos y pecados y sin ninguna esperanza. Si Jesús hubiera considerado más importantes sus deseos personales, más importantes sus ambiciones egoístas, si Él hubiera considerado mejor vivir con orgullo en esta vida, entonces Él no hubiera descendido a este mundo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Él está poniendo en contraste una mentalidad egoísta con una mentalidad que no lo es. Una mentalidad egoísta es la mentalidad de alguien que se considera a sí mismo el número uno. Yo soy el número uno. Yo soy el primero. Es más, soy el único. Una mentalidad que la mayoría de nosotros seguimos. Una mentalidad que la mayoría de nosotros expresamos con nuestras actitudes a diario. Pero Jesús, por el contrario, Él se entregó a sí mismo. Él se dio a sí mismo. ¿Ves el contraste? Pablo está diciendo, si de verdad quieres hacer un impacto positivo y poderoso en tus relaciones, necesitas deshacerte de la mentalidad egoísta. Necesitas deshacerte de la mentalidad que tiene que ver con tus ambiciones, con tus deseos, con tu orgullo. En lugar de eso, debes de entregarte a ti mismo por los demás. Jesús nos está llamando a brillar con la luz de Jesús en nuestras relaciones. Pero no lo vamos a hacer si nos ponemos a nosotros mismos primero. No lo vamos a hacer si nosotros nos postulamos como número uno. Necesitamos tener la misma mentalidad de Jesús. Jesús tenía una actitud de servicio hacia Dios el Padre y hacia otros. Mira lo que dice el versículos 6 y 7 de Filipenses capítulo 2, cuando se refiere a Jesús, dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Hay algunos aquí bien aferrados, quieren seguir siendo número uno. Ya tienes 20 años de cristiano y todavía andas en lo mismo.
Todo se trata de ti en tu matrimonio, todo se trata de ti en tu negocio, todo se trata de ti en tu vida. El Señor no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Eso es importante, voluntariamente. Nadie lo obligó, él voluntariamente se rebajó. Tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Ahí tienes. Aquel que tenía el más alto de los estatus, aquel que estaba en el lugar más prominente, algo que no nos podemos imaginar, no se aferró a ello. En lugar de eso se hizo a sí mismo nada, como nada, un siervo. Y lo hizo para servirnos a nosotros. La pregunta es, ¿queremos nosotros esa clase de mentalidad de siervo? No te estoy preguntando si la tienes. Te estoy preguntando si la quieres. ¿Voluntariamente la quieres? ¿De verdad quieres vivir sirviendo a otros a tu alrededor? ¿De verdad quieres vivir para servir a tu familia, para servir a tu iglesia, para servir a tu comunidad? ¿De verdad ese es tu deseo? ¿O más bien quieres que los demás te sirvan? Que los demás sirvan al rey Esteban. ¿Es eso lo que quieres? Que los demás vivan para servirte a ti. Ninguno vamos a decir que eso queremos, pero es la manera como vivimos. Es la manera como escogemos a qué iglesia ir. ¿Qué tienen para mí? ¿Qué tienen para mis hijos? ¿Qué tienen para mi familia? Es la manera como vamos al matrimonio. ¿Sabe cocinar? ¿Parece botella de Coca-Cola? ¿Tiene un carácter muy alegre? Es la manera como buscamos a nuestros amigos. ¿Piensan como yo? ¿Celebran mis tonterías? ¿Se ríen de mis malos chistes? Es lo que hacemos. No lo queremos, pero es lo que hacemos. Y el Señor vino como siervo. Y si Él vino como siervo y nosotros somos sus seguidores, entonces debemos nosotros de vivir para servir a otros. Deberíamos nosotros de estar pensando cómo podemos alumbrar con la luz de Jesús a aquellos a quienes servimos. Y yo sé que es muy difícil servir a otros porque requiere demasiado. Requiere demasiado, es increíble, pero piensa, el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. ¿Por qué razón? Porque en esos matrimonios no hay alguien que tenga una mentalidad de siervo. Porque los hijos adolescentes aborrecen a sus papás o viceversa. Porque en esas relaciones no hay uno, por lo menos, que tenga una mentalidad de siervo. ¿Por qué razón en las iglesias andamos como perros y gatos? Porque no hay muchos que tengan una mentalidad de siervo. Y estamos en la ruina relacionalmente, en la ruina. Servir a otros requiere mucho. Básicamente requiere algo que no muchos de nosotros tenemos. Humildad. Humildad.
Pero si queremos alumbrar con la luz del Señor, necesitamos humillarnos a nosotros mismos como lo ha hecho nuestro Señor. Jesús vino en humildad. Di conmigo humildad. Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice: y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando vino a este mundo como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Fue obediente a la voluntad del Padre, fue obediente a hacer su voluntad. No quiero que olvides que estamos hablando aquí acerca de Jesús. Estamos hablando acerca de el creador de todo lo que existe. Estamos hablando aquí de el eterno Hijo de Dios. Bueno, Él se humilló a sí mismo al hacerse obediente al Padre. Entonces, ¿cómo me puedo humillar delante del Señor? Él tuvo que morir para poder salvarnos y lo hizo. Él dio su vida por nosotros. Y seguir su ejemplo, yo sé que no es fácil, pero tenemos que seguir su ejemplo. Necesitamos humildad. Y yo sé que algunos de nosotros presumimos que somos humildes porque no tenemos mucha feria, pero eso nada tiene que ver. Algunos de nosotros presumimos que somos humildes porque no somos de familia de abolengo, pero eso no tiene nada que ver. Algunos de nosotros presumimos que somos humildes, pero más bien somos mustios. Ponemos carita de yo no fui, pero en realidad estamos pesados, sí fuimos nosotros. Si no estamos haciendo nada por nadie más, no somos humildes. Si no estamos haciendo nada por alguien más, no somos humildes. Digo, si no estamos abiertos a ministrar y cuidar a aquellos en necesidad de nuestra comunidad, si no estamos dispuestos a pasar tiempo con nuestros hermanos y hermanas en la fe, eso del grupo pequeño no es para mí, verá, a mí me encanta el Señor, pero la gente me cae gorda. Si no podemos llevarnos bien ni siquiera con las personas que estamos relacionados de sangre, con nuestra familia, porque no hacen las cosas como queremos que las hagan, entonces no somos muy humildes, mis hermanos. Ser humilde significa tratar a otros con la idea de que ellos son mejores que nosotros, de que ellos merecen un mejor trato que nosotros, de que ellos merecen un mejor cuidado que nosotros. No puedo hablar de los hombres aquí por horas. Bueno, no es cierto, no tengo tantas palabras. Llegamos del jale bien cansados, bien cansados. ¿Qué hiciste, mi amor? Bien cansado, ni me hables. Sírveme, sírveme, mujer. Mientras me baño, prepara la comida y cuando salga la quiero lista. Y le gritas a los chamaquitos, más chiquitos, porque los otros no te siguen el rollo, ya ni te voltean a ver. Quítame los zapatos. Y ya te los quitan. Y te digo, puedo hablar por horas de eso y todos se ríen porque es la neta. Sírveme, mujer. Y ahora con la liberación femenina, esto ya es lo mismo, es parejo para allá y para acá también. ¿Cómo que sírvete, sírveme, sírvete?
¿Cómo que qué hiciste de comer? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué vas a hacer tú? Ser humilde es contracorriente. Es una mentalidad celestial. Es una mentalidad que no es compatible con lo que la sociedad promueve. La palabra humildad era una palabra que retaba mucho a la iglesia del primer siglo, especialmente en Grecia. Porque en aquellos días la cultura griega, la filosofía griega miraba con desprecio a la humildad. Y el apóstol Pablo está introduciendo aquí una idea muy radical a esta nueva comunidad de creyentes. Les está diciendo algo que ellos nunca habían escuchado en ningún lado, porque este grupo de creyentes todo el tiempo habían sido influenciados por una sociedad que les decía: no consideren la humildad como una virtud. El que es humilde es un tonto. Eran un grupo de personas que creían que ellos eran los más importantes. Y ahora Pablo les está diciendo, el Señor dice, tienes que ser humilde. ¿Qué? Si quieres marcar la diferencia en tus relaciones personales, tienes que ser humilde. Una actitud de orgullo no va a rendirse a los propósitos de Dios para tu matrimonio. Una actitud de orgullo no se va a rendir a la voluntad de Dios en tu familia. Una actitud de orgullo no se va a rendir a la voluntad de Dios en tu iglesia. Una actitud de orgullo nos hace confundir nuestros deseos con la voluntad de Dios. Por eso algunos de ustedes no tienen ni idea qué es lo que Dios quiere. No tienen ni idea. El Señor nos está hablando. No tienen idea. Estoy llorando y no sé qué hacer. ¿La dejo o no la dejo? Estoy llorando y no sé qué hacer. Rechazo su amistad o busco su amistad. Estoy llorando por cosas que, ¿sabes qué? No se tiene que orar mucho. La voluntad de Dios es explícita en su palabra. Si no sabes cómo tratar a tu mujer, la Biblia te va a decir. Si no sabes cómo tratar a tu esposo, la Biblia te va a decir. Si no sabes cómo tratar a tus hijos o a tus padres, la Biblia te va a instruir. Esa es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo que Dios nos ha dado, lo tenemos. Lo que no tenemos es humildad. Y se supone que lo que nosotros queremos hacer es la voluntad de Dios. Amén o no amén. Eso es exactamente lo que Jesús hizo. Jesús se humilló a sí mismo hasta convertirse obediente a la voluntad del Padre. Él tomó nuestro sufrimiento, el sufrimiento que nosotros deberíamos de pagar. Él tomó nuestra insignificancia. Él tomó nuestro pecado. Él vivió una vida obediente y en humildad, obedeciendo aún al punto de entregar su vida. Y se humilló para encontrarse con nosotros en nuestra oscuridad. Se humilló para encontrarse con nosotros en nuestra incredulidad. Se humilló para encontrarse con nosotros en nuestra flaqueza, en nuestros pecados. Y si nosotros somos sus seguidores, necesitamos imitarlo a Él, porque solamente gente humilde se somete a la voluntad de Dios en obediencia. Solamente gente humilde se somete a la voluntad de Dios.
El que no es humilde, él la puede armar solo. Uno que otro servicio al mes, una que otra reunión, unas cuantas leídas de la Biblia al año, una que otra actividad de servicio, nomás para calmar la conciencia. Es todo, es todo. No, no, no. Yo la armo solito. Dios y yo, bien camaradas. Solo los humildes se someten a la voluntad de Dios en obediencia. Así es de que piensa, ¿cuál es tu rol en tus relaciones? Y cuando pienses en esas relaciones en las que estás, como padre, como hijo, como esposo, como esposa, en fin, en todas esas relaciones, considera lo que la Escritura dice con respecto al rol que tú debes de vivir. Y después, obedece. Obedece como siervo de Dios, como hijo de Dios, como seguidor del Señor. No tienes opción, tienes que obedecer. Tienes que tratar a tu esposa como ¿qué? Como a un vaso más frágil. ¿Qué tiene que hacer la mujer? Tiene que respetar al marido. Ay, eso es imposible. Yo sé. Por eso ocupaba su humildad para empezar, ¿te acuerdas? Porque si vamos a cómo se porta, si vamos a todo lo que platica, si vamos a cómo me araña, no, pues olvídate, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que someternos en humildad a la voluntad del Señor en nuestras relaciones con otros. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Jesús tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo. Y lo hizo por Él. Lo hizo para la gloria del Padre. Y lo hizo para que tú y yo tengamos salvación. Lo hizo por nosotros. Lo hizo para que pudiéramos tener la luz de la vida. Jesús nació por nosotros. Jesús tomó forma de siervo por nosotros. Jesús se humilló a sí mismo por nosotros. Pero todo eso que hizo por nosotros, primero que nadie, es porque fue impulsado. ¿Por qué? Por la gloria de Dios. Señor Padre, voy a hacer tu voluntad. Tú me has enviado a redimir a tu pueblo. Lo voy a hacer por honor a tu nombre. Y si tú y yo queremos glorificar a Dios en Navidad, Dios no necesita un regalo, Dios no necesita una llamada de teléfono, Él no necesita una sonrisa, Él no necesita una invitación a cenar. Quien necesita es la gente a tu alrededor. ¿Capisce o no capisce? No sé si eso es Spanglish o qué sea, pero ¿agarran la onda o no agarraron la onda? Él lo hizo por nosotros. Nos puso a nosotros primero. Así es de que este es nuestro reto ahora. Como hijos de luz adoptemos una mentalidad de siervo y de humildad. Pongamos a otros primero. Pónganse de pie, por favor.